Este movimiento que vas a empezar a estudiar es muy importante en física, pues conocer sus características te permitirá conocer otros movimientos más complejos que irán apareciendo en estudios posteriores. Se conoce con el nombre de movimiento armónico simple. El estudio del movimiento de un oscilador, es decir, de una partícula que sigue este tipo de movimiento, no es complejo. Su ecuación de movimiento es relativamente sencilla, con parámetros fáciles de entender e intuitivos. En esta simulación ves el movimiento circular uniforme de una partícula que da vueltas una y otra vez y que genera una sombra en una pantalla. El movimiento de la sombra es un movimiento armónico simple, no la de la partícula que gira con movimiento circular. Pero claramente hay una relación entre ambos movimientos. ¿Cómo se puede definir un movimiento armónico simple? Podemos decir que una partícula con este movimiento oscila o vibra respecto a una posición de equilibrio. Hace un movimiento de ida y vuelta. Esto ya lo habías visto en algunos sistemas físicos, como una masa unida a un muelle que se mueve en la vertical o que oscila en un plano horizontal. El movimiento de un péndulo oscilando podría parecerse a este movimiento, y de hecho, si el ángulo de oscilación es pequeño, el péndulo podría ser considerado un movimiento armónico simple. Ya te has percatado que este movimiento que estamos estudiando es repetitivo, es decir, la partícula hace lo mismo una y otra vez. Hace lo mismo significa, en términos físicos, que repite el valor de sus magnitudes cinemáticas, una y otra vez. Y a estos movimientos se les llama periódicos. Este es un movimiento rectilíneo, por eso prescindiremos del carácter vectorial en sus ecuaciones. El movimiento estará perfectamente descrito en su ecuación cuando se establezcan tres parámetros: la amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial. Todo eso determina la posición de la partícula que oscila en cada instante. A representa la máxima separación de la partícula de la posición de equilibrio. Omega nos dará una idea de la rapidez con la que oscila esta, y se medirá en radianes por segundo. Phi nos permite ajustar el valor del seno o del coseno a la posición inicial de la partícula, desde donde inicia el movimiento. Y por último, la posición en cada instante, que se llama elongación. Veamos un ejemplo. Supongamos un oscilador armónico cuya ecuación de movimiento es x igual a 5 por el seno de 2πt en centímetros. Su amplitud es 5 centímetros y su frecuencia angular 2π radianes por segundo. Eso significa que en un segundo completa una oscilación, es decir, 2π radianes. Veamos ahora posibles ecuaciones que nos representen este movimiento. Como hay muchas posibilidades, vamos a tratar aquí solo algunas de ellas, y el resto seguro que sabrás razonarlas. Le tenemos que pedir a la ecuación del movimiento dos condiciones. La primera es evidente: la ecuación me tiene que dar la posición del oscilador en cada instante. El problema es que las funciones seno o coseno repiten su valor a lo largo de un ciclo dos veces, igual que la posición del oscilador en una oscilación. Recuerda esto porque es importante. A lo largo de una oscilación, la partícula pasa dos veces por el mismo sitio, por la misma posición, pero una vez lo hará moviéndose en un sentido y la otra en sentido contrario. Y esa es la segunda condición que le tenemos que imponer a nuestra ecuación de posición. Y es que la ecuación de velocidad, que se obtiene de ella, nos dé el sentido correcto inicial de la velocidad. Lo vemos con el ejemplo que ves en pantalla. Tenemos el oscilador en la posición de equilibrio. Recuerda que por esa posición pasará el oscilador dos veces. Efectivamente, para t igual a 0, obtenemos x igual a 0, pues el seno de 0 es igual a 0. Al derivar esa ecuación obtenemos la ecuación de velocidad, v igual a por omega por el coseno de omega t, la cual nos da un valor positivo de la velocidad, a omega cuando t es igual a 0.
recuerda que coseno de 0 es igual a la unidad. Por tanto, la ecuación x igual a a por el seno de omega t será válida para osciladores que inicialmente estén en el punto de equilibrio, x igual a 0, y se desplacen posteriormente hacia la derecha. Fíjate que la ecuación de la derecha, x igual a por el coseno de omega t menos pi medios, también nos puede servir, pues cumple esas dos condiciones. Vamos a comprobarlo. Hago nulo el término omega t y nos queda coseno de menos pi medios, que es igual a 0. Perfecto. Y ahora comprobamos que la velocidad sale positiva. Veamos, en la ecuación de velocidad hago t igual a 0 y nos queda seno de menos pi medios, que es igual a menos 1. Y al multiplicarlo por menos a omega nos dará un valor positivo de la velocidad. Ese será el formato de las ecuaciones del movimiento de un oscilador que partiendo del origen se desplace hacia la derecha. Solo habrá que sustituir en ellas los valores de amplitud y frecuencia angular, y las tendremos listas. Si en lugar de desplazarse hacia la derecha lo hace hacia la izquierda, podríamos utilizar estas otras. El único cambio respecto a las anteriores es el signo negativo que he añadido para cambiar el sentido del movimiento. Haz un análisis de ambas ecuaciones y comprueba que la posición inicial es el origen y la velocidad en ese instante tiene un valor negativo. Supongamos ahora que comenzamos el movimiento en el punto de máxima elongación del oscilador, en la parte positiva del eje de movimiento. En ese punto, lo podrás comprobar fácilmente, el oscilador siempre está en reposo. Si inicia el movimiento desde ese punto, a continuación el vector velocidad apunta hacia la izquierda, por lo que será negativo con nuestro criterio de signos del sistema de referencia. Compruébalo. Comprueba que las ecuaciones de movimiento de la izquierda nos pueden servir para expresar ese movimiento. Y las de la derecha también, pues son equivalentes. Y ya por último, la posición opuesta a la anterior. Posición inicial del oscilador en el extremo menos a. Observa que la ecuación de la posición nos da para t igual a 0, x igual a menos a, y la ecuación de velocidad v igual a 0. Sin embargo, en cuanto cambie su posición, tendrá un valor de velocidad positivo. También es interesante que tengas una expresión que te permita conocer la velocidad no en función del tiempo, sino en función de la posición que ocupa el oscilador. Aquí tienes el procedimiento para obtenerla. Básicamente consiste en eliminar de la ecuación de velocidad la variable tiempo y sustituirla por la posición que ocupa en cada instante. De la expresión final que se obtiene, que la he expresado en función de y o de x según el movimiento del oscilador sea en una dirección u otra, se obtiene que la velocidad máxima la tiene el oscilador cada vez que pase por el punto de equilibrio. El signo más y menos nos dará el sentido del movimiento. Y velocidad nula cuando llegue al punto de máxima elongación. Ahí se detiene e invierte el sentido de movimiento. Podemos hacer lo mismo con la aceleración, ecuación que nos da no solo el valor de la aceleración en función de la posición, sino también su signo. Observa que cuando el oscilador está en la parte positiva del eje X, la aceleración será negativa, es decir, apunta hacia la izquierda. Precisamente por eso va disminuyendo su velocidad hasta detenerse en el extremo y luego aumentando de nuevo la velocidad. Por el contrario, cuando el oscilador ocupe posiciones negativas, tendrá una aceleración positiva. El efecto será primero disminuir la velocidad del oscilador y después de detenerse volver a incrementarla. Y por supuesto, valor nulo de la aceleración justo en el origen de nuestro sistema de referencia. Analizar con calma ese esquema donde se muestran esas magnitudes según la posición que ocupe el oscilador te puede resultar de ayuda para entender las características cinemáticas de este tipo de movimiento. Y con esto ya terminamos.
Te voy a volver a insistir que estamos estudiando un movimiento donde la velocidad del oscilador no es constante, pero tampoco varía linealmente con el tiempo, como ocurría en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sino que la variación con el tiempo sigue una función sinusoidal, una función armónica. Y de la aceleración solo te quiero destacar que su variación con el tiempo sigue el mismo patrón que la velocidad. En las tres ecuaciones, en la de la posición, en la de la velocidad o en la aceleración, aparece la función seno o coseno. Hasta ahora has estudiado movimientos sin aceleración o con aceleración constante. Aquí tienes el primer movimiento cuya aceleración tangencial no es constante y varía con el tiempo como una función sinusoidal.